¿Qué tal, amigas y amigos del Centro de Ética Judicial? El día de hoy nos reunimos para intentar acercarnos a una realidad que, sin duda alguna, en el contexto contemporáneo, pues ha surgido, ha resurgido en torno a el núcleo intangible de las constituciones. ¿Y por qué en el contexto actual? Porque precisamente se ha puesto en entredicho, se han impugnado ante el Poder Judicial de la Federación, pues algunas reformas a la propia Constitución. Y esto nos lleva precisamente a la pregunta de si este órgano que tiene la facultad de revisar, de adicionar la Constitución, puede hacer lo que quiera siempre y cuando cuente con las mayorías suficientes, o bien existen elementos que forman parte de ese núcleo intangible de cualquier Constitución, es decir, elementos que no son modificables, que no pueden ser alterados, porque de una u otra manera forman parte de la esencia de esa Constitución. Bueno, me parece que la pregunta es de fondo, es filosófica, y pues para ayudar a responderla, intentaré apelar en primer lugar pues a Aristóteles. Aristóteles en la Ética Nicómaco, ya siglo IV antes de Cristo, se planteaba respecto de cualquier existencia sus distintas categorías. Y decía Aristóteles, es evidente en efecto que podríamos diferenciar los bienes según una doble acepción, unos por sí mismos, otros por razón de aquellos, separando pues los bienes esenciales de los bienes útiles. En pocas palabras, Aristóteles lo que nos acerca como reflexión es que cualquier existencia, cualquier realidad va a poder ser diferenciada en cuanto a su esencia y sus accidentes. Todas las cosas tienen esencia y por lo tanto una constitución no puede quedar exenta de dicha reflexión. ¿Qué quiere decir esto? Que las sillas tienen silleidad, las manzanas tienen manzaneidad, y es justamente esa esencia lo que los hace ser esa cosa y no otra distinta. Pues bueno, en la misma lógica, la Constitución tiene constitucionalidad, elementos indispensables sin los cuales un documento, a pesar de que se llame Constitución, no podría ser considerado una Constitución. Y al menos son dos elementos los que a partir de la historia y el desarrollo y evolución del derecho constitucional, hoy por hoy podemos advertir desde la teoría constitucional, que son, por un lado, la garantía de los derechos y por otro lado, la división de poderes, al punto de que el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa señalaba, palabras más, palabras menos, que una sociedad en donde no se garanticen los derechos y no esté establecida la división de poderes, carece de constitución. Estos dos elementos luego se pueden ir derivando en muchos más, pero es evidente que toda constitución deba de tener y poseer una esencia que la haga ser esa constitución y no otra diferente. Pues bueno, esto que es tan claro desde el punto de vista de la filosofía clásica, hoy por hoy ha venido siendo reconocido por parte de las constituciones de la posguerra. ¿Y por qué es ilustrativo el que sean las constituciones de la posguerra las que ya con todas sus letras, de manera textual, de manera literal, pues protejan este tipo de elementos que son la esencia de la Constitución? ¿Qué encontramos en las constituciones de la posguerra? Que no son pocas, podemos identificar la italiana del 47, la alemana del 49, la francesa del 58, la portuguesa del 76, la salvadoreña del 83, la guatemalteca del 85, la brasileña del 88, la rusa del 93, la ecuatoriana del 2008 y la boliviana del 2009. En todas estas constituciones vamos a encontrar dos tipos de fenómenos. En primer lugar, supraconstitucionalidad, algo que podemos identificar incluso desde el punto de vista del sentido común. Si bien es cierto, por ejemplo, en la Constitución mexicana, dos normas que poseen la misma jerarquía en principio por estar en la Constitución, como pudiera ser el artículo primero o el artículo 65, pues es evidente que son continente de un contenido completamente distinto. El artículo primero reconoce el principio de igualdad, reconoce el principio de no discriminación, proscribe la esclavitud, reconoce el principio de universalidad de los derechos humanos, el principio pro persona. Por su parte, el artículo 65 pues establece las fechas en las que serán los periodos ordinarios del Congreso de la Unión. Las dos normas son constitucionales, sin duda, pero es evidente que el artículo primero posee un contenido que no puede ser comparado con ningún otro artículo de la Constitución. En este sentido, estas constituciones de la posguerra han venido reconociendo y protegiendo estos contenidos, estos elementos esenciales, a partir de lo que se conoce como cláusulas de intangibilidad. ¿En qué consisten? En decirle precisamente al poder de reforma constitucional, oye, puedes reformar la Constitución, sí, pero no puedes tocar estos elementos, porque si los tocas sería tanto como
quitarle la silleidad a la silla, la manzaneidad a la manzana, por lo tanto, la constitucionalidad a esta Constitución. Esto es evidente, encontramos supraconstitucionalidad, es decir, normas que poseen una jerarquía superior a pesar de que, digamos, sean componentes del mismo elemento que es la Constitución. Pero además, en el derecho comparado, y hoy por hoy podría yo decir, en nuestra Constitución mexicana encontramos hiperconstitucionalidad, es decir, normas que son continente de un contenido diferente, de un contenido cuya densidad en temas de garantías de los derechos o bien de división de poderes, pues nos llevan precisamente a identificar esa constitucionalidad, ese núcleo intangible. Concretamente me refiero, amigas, queridos amigos, al artículo 29 de nuestra Constitución. En este artículo se regula un procedimiento que es el procedimiento de suspensión de derechos, que son los famosos estados de excepción, circunstancias muy graves en donde todas las constituciones, incluida la mexicana, dejan abierta la posibilidad a que se suspendan ciertos derechos por determinado tiempo en determinado lugar para, por ejemplo, hacer frente a esa circunstancia grave, como pudiera ser una invasión, el rompimiento de la paz pública, etcétera. Pues bueno, en ese artículo hoy por hoy se dice que determinados derechos no podrán ser suspendidos ni siquiera en esos estados de excepción. ¿Esto qué mensaje nos lleva? Que dentro de todos los derechos que reconoce nuestra Constitución, pues hay algunos que podríamos denominar, en palabras de Ronald Dworkin, derechos en sentido fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Que son derechos que hunden en mayor medida sus raíces en los valores de la vida, la dignidad, la libertad y la igualdad. Estos derechos no pueden suspenderse ni siquiera en estados de excepción. Por lo tanto, a partir de un argumento de mayoría de razón, si ni siquiera se pueden suspender ante una invasión extranjera, ante una perturbación grave del orden público y de la paz pública interna, pues cuanti menos, diría mi abuelita, podrían ser objeto de reforma de este órgano que puede revisar la Constitución. En fin, hoy por hoy me parece que es cada vez menos admisible que no se reconozca que las constituciones, como todas las cosas que existen sobre la faz de la tierra, tienen esencia y tienen accidente. Lo que podemos hacer a través de un procedimiento de reforma es modificar esos accidentes, pero no podemos trastocar la esencia, porque de trastocar la esencia estaríamos violando el núcleo intangible de la Constitución. Este es mi comentario. Muchas gracias, queridas amigas y amigos del Centro de Ética Judicial.